2 de marzo de 1973. Ciudad de México. Una mujer corre por la calle Río Becerra con la cara hinchada, el labio roto y la blusa desgarrada. Es de madrugada. Las luces de los postes apenas iluminan su cuerpo tembloroso. Toca desesperadamente la puerta de la casa de su tía, golpea con los nudillos, con la palma, con el hombro. Cuando por fin abren, ella entra llorando, envuelta en un terror que parece más grande que ella misma. Esa mujer es Silvia Pinal, la diva más famosa de México, la musa de Buñuel, la última reina del cine de oro. Y esa noche, según sus propias palabras, escapó de un hombre que había apuntado una pistola a su rostro. Existe un arma que sí se disparaba, un testimonio que fue negado durante décadas, un silencio impuesto por miedo. Y también existe una tumba que 50 años después sería intervenida por sus propios herederos buscando algo que nadie imaginaba. Documentos financieros desaparecidos, joyería que cambió de manos en plena madrugada, grabaciones en audio que revelan confesiones nunca dichas en público, y un testamento que rompió en dos a una de las familias más famosas de México. Esta es la historia de cómo una noche de terror sembró un veneno que atravesó 3 generaciones, de cómo una hija creció entre gritos, golpes y puertas cerradas, de cómo una nieta denunció el secreto más oscuro del apellido Guzmán Pinal, y de cómo, en noviembre de 2024, cuando el cuerpo de Silvia Pinal fue llevado a su cripta en el Panteón francés, la familia se dividió entre los que querían despedirla y los que querían abrir la tumba. Aquí verás el audio donde Silvia admite el miedo que la persiguió toda la vida, los documentos del conflicto por su herencia, las acusaciones que gritaron desde Miami hasta la Ciudad de México y el detalle final que conectó todo: la noche de la pistola. Pero para entender por qué esta tragedia comenzó, tenemos que retroceder, porque antes de que la fama la coronara, el miedo ya había elegido su nombre. Silvia Verónica Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, en una casa modesta, donde el silencio era más fuerte que las palabras de afecto. Su padre, Luis Pinal, un hombre rígido, ausente, de mirada dura, abandonó a su madre cuando ella tenía apenas 1 año. Desde entonces, el apellido paterno se volvió un recuerdo que dolía más que honraba. Su madre, María Luisa Hidalgo, hizo todo lo posible para criarla sola, trabajando largas jornadas en oficinas gubernamentales, dejando a la pequeña Silvia al cuidado de tías, vecinas y en ocasiones de nadie. Esa soledad temprana fue la primera sombra que la acompañó toda su vida. En 1936, cuando tenía 5 años, su madre decidió mudarse a la Ciudad de México, buscando una vida mejor. La capital era un torbellino de ruido y oportunidades, y en ese caos la niña empezó a descubrir algo que cambiaría su destino: el escenario. A los 8 años tomó su primera clase de canto. A los 10 debutó en una obra escolar. Y a los 14, mientras sus compañeras soñaban con fiestas de 15 años, Silvia soñaba con marquesinas iluminadas. Pero ese brillo tenía un precio. Cada vez que subía a un escenario, su madre le repetía una frase que se convertiría en sentencia: «Triunfa, hija. El éxito es lo único que nadie te puede quitar». Sin saberlo, le estaba sembrando una obsesión que luego la arrastraría hacia amores peligrosos. En 1947, con 16 años, fue descubierta por un productor de teatro que la invitó a trabajar en el Palacio de Bellas Artes. Su talento era innegable, su belleza magnética, su voz dulce pero firme. A los 18 ya era una figura reconocida en el circuito teatral y comenzaba a llamar la atención del cine mexicano, que vivía su época de oro. Fue entonces cuando conoció al primer hombre
que la marcaría profundamente. Rafael Banquels. Tenía 31 años, era respetado, elegante, con ideas teatrales revolucionarias. Silvia, apenas adolescente, se enamoró de esa seguridad, de esa experiencia, de esa promesa de futuro. Se casaron en 1949. Ella tenía 18, él 31. La diferencia de edad, que al principio parecía un refugio, pronto se transformó en un muro. Banquels era celoso, controlador, a veces explosivo. En 1951, durante una discusión doméstica, él arrojó una taza de sopa contra la pared y Silvia confesó años después que por un segundo pensó que él sería capaz de matarla. Pero esa sospecha la enterró rápido. En el México de los 50, una esposa no cuestionaba, una esposa aguantaba. Así lo hizo durante años. La fama llegó como un huracán. Entre 1952 y 1956 filmó más de 20 películas. Trabajó con Pedro Infante, Joaquín Pardavé, Luis Aguilar. Y fue precisamente el éxito lo que fracturó su matrimonio. Rafael no soportaba que ella brillara más que él. La crítica la aplaudía, los directores la buscaban, la prensa la veneraba. En 1957 se divorció, pero salió de esa relación con una herida invisible. La idea de que el amor siempre venía acompañado de dolor. Ese vacío emocional la hizo vulnerable al siguiente capítulo de su vida. En 1958 conoció a Gustavo Alatriste, productor, hombre de negocios, carismático, seductor. Él la impulsó a trabajar con Luis Buñuel, director español que cambiaría su carrera para siempre. Viridiana, El ángel exterminador, Simón del desierto. Las películas que la inmortalizaron. Pero tras ese brillo cinematográfico había un corazón cada vez más roto. Alatriste era infiel, manipulador, impredecible. La traición se volvió rutina, el abandono emocional, costumbre. Silvia ya empezaba a entender que el éxito profesional nunca compensaba el fracaso sentimental. Para 1961, después de 3 matrimonios fallidos y cargada de cicatrices silenciosas, Silvia Pinal estaba emocionalmente debilitada, hambrienta de cariño, vulnerable a cualquier gesto de atención. Y fue justo en esa grieta donde entró el hombre que marcaría el inicio de la maldición familiar que atravesaría 3 generaciones. Enrique Guzmán. Pero esa historia merece un capítulo aparte, porque lo que estaba por venir no era amor, era miedo, disfrazado de pasión. La historia oficial dice que Silvia Pinal y Enrique Guzmán se enamoraron en 1967, cuando él era el ídolo juvenil del rock mexicano y ella la actriz más respetada del país. Pero la historia real es más oscura. Comienza con un detalle que casi nadie menciona. Silvia venía emocionalmente quebrada. 3 divorcios, un corazón fatigado, una autoestima sostenida únicamente por los aplausos del público. Enrique, en cambio, era joven, impulsivo, explosivo. Tenía 24 años, ella 36. La diferencia no fue una barrera. Fue el imán perfecto para una relación que no debía existir. La primera señal del desastre ocurrió en 1968. Una noche, después de una discusión que comenzó con celos y terminó con gritos, él golpeó la mesa con tal fuerza que el vaso estalló. Silvia sintió miedo, por primera vez. Pero lo ignoró. Estaba acostumbrada a justificar abusos desde la adolescencia. Pensó que era estrés, que todo pasaría. No pasó. Al contrario, cada mes era peor. Los arranques de furia, los gritos, los insultos y la soledad. Siempre la soledad. En 1969 nació Alejandra Guzmán. El nacimiento trajo felicidad momentánea, como un rayo de luz entrando por una ventana sucia.
Pero detrás de esa luz había un secreto creciendo como moho: el carácter violento de Enrique. Silvia lo admitió en su autobiografía Esta soy yo. Dijo que su esposo había hecho cosas que hoy serían consideradas violación. Dijo que una noche tomó una pistola, la cargó, discutió con ella y apuntó directamente a su rostro. Y que ella pensó, por un instante eterno, que moriría en esa cama. Ese es el secreto original, el veneno inicial, la pistola, el miedo, el silencio. Años después, en una entrevista con Primer Impacto, cuando le preguntaron directamente si esa arma realmente funcionaba, Silvia respondió con una voz quebrada: sí, esa pistola sí se disparaba. No era metáfora, no era exageración, era la verdad que guardó durante décadas, una verdad que desató la tragedia. Y entonces ocurrió la primera tragedia clímax. 1982. Viridiana Alatriste, su hija mayor, producto de su relación con Gustavo Alatriste, sufrió un accidente automovilístico y murió a los 19 años. Silvia se derrumbó. Fue el golpe más fuerte de su vida. Pero en lugar de procesar el duelo, enterró el dolor en agendas llenas de trabajo, grabaciones, giras, compromisos. El silencio volvió a ganar. Y ese silencio se convirtió en una cueva donde el trauma de Enrique Guzmán empezó a echar raíces en la siguiente generación. Alejandra creció en esa cueva, con gritos, ausencias, tensiones, discusiones nocturnas que ella escuchaba desde el pasillo, con la sombra permanente de un padre violento y una madre atrapada en un ciclo del que no sabía salir. En palabras de Alejandra, yo crecí con el caos. Silvia intentó huir varias veces, pero siempre volvía, porque tenía miedo, porque se sentía culpable, porque pensaba que merecía menos de lo que realmente valía. Hasta que en 1973 ocurrió la noche definitiva, la noche en que apareció golpeada en la casa de su tía, la noche en que escapó corriendo con la ropa rota, la noche de la pistola. Ese fue el final del matrimonio, pero no del daño, porque cuando un secreto no se resuelve, se hereda. Y cuando el miedo no se enfrenta, encuentra nuevos cuerpos donde vivir. La relación terminó, pero la herida quedó. Y esa herida no solo marcó a Silvia, marcó a sus hijos. Y como toda maldición silenciosa, estaba a punto de pasar a la siguiente generación. Cuando Silvia Pinal escapó aquella noche de 1973, con la ropa rota y el miedo clavado en la piel, muchos creyeron que el peligro había terminado. Pero los peligros verdaderos no siempre dejan moretones visibles. A veces se cuelan silenciosos en las habitaciones de los niños, en los pasillos donde una puerta se cierra demasiado fuerte, en los ojos que observan sin entender. Y así fue como la segunda generación empezó a cargarse de un dolor que no pidió. Silvia Pasquel fue la primera en sentirlo. Nació en 1950, antes de la era Guzmán, antes del rock y de las pistolas. Creció entre sets de televisión, camerinos, luces, entrevistas, aplausos y silencios. Mucho silencio. Su madre trabajaba sin parar, reconstruyendo su vida una y otra vez, saltando de un matrimonio roto a otro, de una película a un ensayo, de una escena icónica a un hogar donde faltaba tiempo, presencia y calma. Silvia contaría años más tarde que su infancia fue como la de un preso, una frase demasiado fuerte para alguien que creció entre privilegios, pero que al mismo tiempo explica todo. Castigos duros, baños de agua fría, horas encerrada en su cuarto, mientras los adultos resolvían o destruían sus propios mundos. Luego llegó Alejandra en 1969, hija del amor prohibido con Enrique Guzmán.
y ese apellido traía un sonido distinto, más metálico, más peligroso. Ella nació en medio de discusiones, arranques, reconciliaciones forzadas, llantos nocturnos que atravesaban paredes. Lo que para el público era glamour, para la niña era caos. Y el caos, cuando se vive desde la cuna, se convierte en lengua materna. Alejandra creció con una mezcla explosiva: talento, carisma, abandono emocional y la sombra de un padre duro, impredecible, capaz de hacer reír a todos menos a su propia hija. Ella se refugió en la música y más tarde en sustancias que la hacían sentir menos sola. A los 14 probó alcohol, a los 17 marihuana. A los 20 ya conocía la cocaína. Todo mientras el país la convertía en una estrella. Luis Enrique, el menor, nació en 1970. Vivió de cerca la separación entre Silvia y Enrique. Vio la violencia sin comprenderla y vio el miedo de su madre sin poder nombrarlo. Cuando creció, intentó ocupar un rol que nadie le pidió: el protector, el administrador, el hijo responsable que debía cuidar la imagen de la familia. Pero los secretos pesan y cuando se guardan por décadas, terminan retorciendo el carácter. En él germinó la desconfianza, el resentimiento, la necesidad de control. Años más tarde, sería él quien protagonizaría escándalos familiares relacionados con objetos desaparecidos, joyas reclamadas, documentos exigidos y peleas durante la lectura del testamento. Su papel en la familia nunca fue claro. ¿Héroe o villano? En realidad solo fue otra víctima de un legado emocional roto. La tragedia que selló el destino de los hermanos llegó en 1982. Viridiana Alatriste, la hija mayor de Silvia, murió en un accidente automovilístico a los 19 años. Ese día la familia entera se quebró. Silvia dejó de llorar en público, pero en privado se hundió en una mezcla de culpa y agotamiento emocional. Y en esa cruzada silenciosa, sus hijos quedaron a la deriva. Silvia se refugió en el teatro, Alejandra en los excesos, Luis Enrique en la administración del Imperio Pinal. Nadie recibió terapia, nadie habló, nadie pidió ayuda. El silencio volvió a imponerse como religión familiar. Cada uno aprendió a sobrevivir solo, como animales heridos que sospechan de cualquier acercamiento. Y ese desconocimiento de la calma, del afecto y de la contención emocional no fue casualidad, fue herencia. Porque mientras el país veía una familia de estrellas, puertas adentro, la segunda generación vivía las sobras de una guerra emocional que nunca fue nombrada. Crecieron creyendo que amar era aguantar, que el éxito era obligatorio, que los sentimientos estorbaban, que los secretos debían protegerse a toda costa. Y esas creencias, sembradas desde la infancia, fueron el puente perfecto para que la maldición avanzara hacia la tercera generación. Porque si los hijos sufren en silencio, los nietos gritan la verdad. Y en esta familia la verdad estaba a punto de explotar. La muerte de Silvia Pinal en diciembre de 2024 no fue el final de una historia. Fue el principio del capítulo más oscuro, el que nadie imaginaba, el que convertiría al apellido Pinal en un campo de batalla jurídico, emocional y económico. La guerra comenzó en silencio, en los pasillos fríos del hospital, donde los doctores anunciaron que la diva había partido a los 93 años. Pero el verdadero caos empezó cuando su cuerpo fue trasladado a la funeraria y alguien, nadie sabe exactamente quién, mencionó 3 palabras que encendieron la tormenta. El testamento final. La familia sabía que Silvia había hecho y rehecho su testamento al menos 5 veces entre 1998 y 2020. Sabían que había propiedades sin registrar, objetos de lujo sin inventario, cuentas bancarias abiertas en décadas distintas, documentos que solo ella conocía,
cajas fuertes escondidas en la residencia de Jardines del Pedregal, una casa que desde afuera parecía un museo, pero por dentro era una cueva de secretos. Cartas, fotografías, contratos, joyas, recibos, diarios, discos duros, incluso manuscritos que nadie había leído. Y también sabían que el heredero con más acceso a esos objetos era quien menos debía tenerlo: Luis Enrique Guzmán, el hijo menor, el más silencioso, el más difícil de leer. El funeral se realizó el 15 de diciembre de 2024. Mientras los fans lloraban afuera del Panteón francés, adentro los herederos ya se miraban como enemigos. Silvia Pasquel, la hija mayor, pedía respeto. Alejandra Guzmán, visiblemente afectada, evitaba cámaras. Luis Enrique caminaba nervioso, mirando su teléfono, recibiendo mensajes de abogados. Y detrás de ellos, en un rincón, estaba Stephanie Salas, hija de Silvia, con el ceño fruncido, sabiendo que su madre había sido la más cercana a Silvia en los últimos años. Cada uno creía tener derecho. Cada uno creía ser el favorito. Cada uno tenía una versión distinta de la verdad. El día 18 de diciembre, 3 días después del entierro, se leyó el testamento preliminar. Una bomba. Silvia había dejado porcentajes específicos de propiedades, regalías, derechos de imagen y objetos personales. Pero había una cláusula ambigua. La distribución final quedará en manos del albacea designado. Y ese albacea era Luis Enrique. Nadie lo esperaba, nadie lo aceptó, y nadie entendió por qué. En ese instante, la familia se partió en dos: los que creían en la legitimidad de Luis Enrique y los que pensaban que él había manipulado a su madre en los últimos años, aprovechando su deterioro cognitivo. Ese día comenzó la guerra. Los abogados de Silvia exigieron una auditoría completa de la casa. Querían inventario de obras de arte, joyas, contratos, muebles, fotografías antiguas, vestuarios de películas, libretos firmados e incluso las cintas originales de Viridiana, Simón del Desierto y El Ángel Exterminador, reliquias valoradas en cientos de miles de dólares. Luis Enrique se negó. Dijo que la casa era de él, que su madre se lo había dicho, que no necesitaban entrar, que todo estaba bajo control. 2 semanas después, un rumor explotó como dinamita. Alguien había entrado a la casa la madrugada del 20 de diciembre. Vecinos vieron luces encendidas a las 3 de la mañana, movimientos, autos saliendo cargados. Afirmaron escuchar cajones siendo arrastrados. Y lo más inquietante, se vio a 2 personas sacando bolsas negras que parecían demasiado pesadas para ser ropa. Cuando los abogados regresaron el 22 de diciembre con una orden judicial para revisar la propiedad, encontraron habitaciones vacías, joyeros sin joyas, vitrinas abiertas, cajas fuertes sin documentos. Silvia lloró, Alejandra gritó, Stephanie llamó a la prensa y Luis Enrique desapareció por 48 horas. A partir de ahí la guerra se volvió pública. Acusaciones de robo, declaraciones cruzadas, notas filtradas a la prensa, videos en redes sociales, vecinos que aseguraban haber visto cajas marcadas con las iniciales SP. Y un detalle aterrador: la tumba de Silvia Pinal fue intervenida durante la madrugada del 27 de diciembre. No fue vandalismo, fue búsqueda. Una búsqueda desesperada. ¿De qué? ¿De un documento? ¿De una llave? ¿De una carta? ¿De un objeto que podía cambiar la distribución de la herencia? La familia lo negó todo. Pero los trabajadores del panteón confirmaron que alguien pidió abrir la cripta. Firmaron con un nombre falso. Pagaron en efectivo.
sellaron de nuevo antes del amanecer. La herencia no era dinero, era poder, era control del legado, era la última verdad de Silvia Pinal. Y esa verdad estaba a punto de destruir a sus hijos. La tercera generación de los Pinal nació en un territorio ya contaminado. Cuando Frida Sofía vino al mundo en 1992, el silencio de su abuela, las heridas de su madre y las sombras de su abuelo ya flotaban sobre la cuna. Ella no heredó joyas, ni mansiones, ni estabilidad emocional. Heredó un legado roto, hojas sueltas de una historia que nadie quería leer. Y pronto, demasiado pronto, ese pasado enterrado comenzaría a levantarse. La niña creció entre cámaras, giras, aeropuertos, entrevistas y discusiones detrás de puertas cerradas. Su madre, Alejandra Guzmán, era una estrella que ardía demasiado brillante hacia afuera y apagaba todas las luces hacia adentro. Los hombres entraban y salían de su vida con la misma rapidez con la que el público compraba entradas para sus conciertos. Y en medio de esa tormenta emocional estaba Frida, pequeña, frágil, tratando de entender por qué el amor de su madre siempre parecía mezclar abrazos con ausencias. Pero el golpe más grande no vino de Alejandra, vino de alguien que nadie imaginaba. En 2021, durante una entrevista desde Miami, Frida Sofía pronunció una frase que destrozó a la familia para siempre. Mi abuelo, Enrique Guzmán, abusó de mí cuando tenía 5 años. Esa oración cayó como un rayo sobre México. Un rayo que rompió la imagen del ídolo del rock, que destrozó la narrativa oficial, que obligó al país entero a mirar un monstruo que había sido maquillado por décadas. Alejandra no la creyó. Ese fue el golpe más doloroso. Pongo las manos al fuego por mi papá, dijo públicamente. Y con esa frase, la madre repitió el mismo error de Silvia medio siglo antes: proteger al agresor y no a la niña que pedía ayuda. El ciclo continuaba. La maldición seguía viva. Y Frida, con solo 29 años, quedó sola en un desierto emocional del que nadie intentó rescatarla. Mientras la tormenta mediática crecía, en otra rama de la familia se gestaba otro conflicto. Michelle Salas, hija de Stephanie, bisnieta de Silvia, vivía en Nueva York rodeada de glamour, pasarelas, contratos y proyectos internacionales. Ella parecía ser la excepción dorada, la única heredera que había logrado escapar del caos familiar. Pero la paz nunca dura en una familia donde los secretos se heredan como joyas envenenadas. Porque cuando murieron Luis Enrique y su esposa Mayela, Michelle acusó públicamente al tío de haber robado joyas antiguas de la casa de Silvia Pinal, piezas valoradas en miles de dólares. Incluso un audio filtrado mostró a la ex esposa de Luis Enrique admitiendo que él había sacado objetos escondidos antes de la lectura del testamento. Otra grieta, otra traición, otra evidencia de que el dinero en esta familia siempre fue más fuerte que la sangre. Stephanie Salas, por su parte, vivió el ciclo de otra manera. Ella no creció rodeada de violencia física, pero sí de abandono emocional. Hija de Silvia Pasquel, creció viendo a su madre luchar por obtener el cariño de Silvia y al mismo tiempo luchar contra sus propios demonios. Ese vacío la acompañó hasta la adultez. Por eso, cuando tuvo a Michelle, juró que la criaría lejos del ruido familiar. Y aún así, la herida del abandono, esa herida original que comenzó en Guaymas en 1931, la perseguía en silencio. Pero el caso más doloroso de todos estaba a punto de salir a la luz. En 2022, un ex representante de la familia afirmó que existía un video donde Enrique Guzmán
aparecía cometiendo actos indebidos con un niño pequeño. Ese niño sería hijo de Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán. El escándalo explotó antes de que las autoridades pudieran verificar la evidencia. Y aunque todo quedó en acusaciones no comprobadas, el daño ya estaba hecho. La maldición avanzaba, arrastrando inocentes. 3 generaciones marcadas por el mismo patrón. Miedo, silencio, negación, dolor, secretos. Y ahora la tragedia ya no era una historia del pasado. Era presente, era real, era inevitable, porque en la familia Pinal el dolor no muere, se transforma, se hereda y después exige su pago. La muerte siempre llega en silencio, pero en el caso de Silvia Pinal llegó rodeada de un ruido que no merecía. Peleas, abogados, cámaras, declaraciones cruzadas. Durante décadas, la familia había vivido bajo la sombra de secretos que nadie quería nombrar. Pero el final de Silvia no trajo paz. Trajo un espejo. Uno que les mostró a todos la herencia que realmente dejó. Un legado emocional roto. En noviembre de 2024, mientras los doctores luchaban por mantenerla con vida en un hospital de la Ciudad de México, sus hijos no luchaban por ella, luchaban entre ellos. Silvia Pasquel pedía calma, Alejandra lloraba en silencio, Luis Enrique hablaba con abogados por teléfono, y en un rincón, lejos del tumulto, Stephanie Salas se preguntaba cómo la mujer que dio vida a una dinastía de artistas podía morir sin que sus hijos se pusieran de acuerdo, ni siquiera para entrar juntos a su habitación. La imagen era devastadora. Una diva que llenó teatros, que filmó con Buñuel, que fue musa de un país entero. Ahora rodeada no de aplausos, sino de grietas familiares. El 28 de noviembre, a las 3:41 de la tarde, su corazón finalmente se rindió. Tenía 93 años. Afuera del hospital, la prensa esperaba titulares. Adentro, sus hijos esperaban respuestas. ¿Cómo una mujer tan poderosa había terminado tan frágil? ¿Cómo una familia llena de talento terminó llena de resentimiento? ¿Cómo un apellido tan brillante había perdido su brillo? El cuerpo fue trasladado al Panteón francés, un lugar solemne, frío, donde los mausoleos parecen guardar conversaciones antiguas. En esa cripta estaba su esposo, su hija Viridiana, y ahora ella. Pero antes de que sellaran la tumba, un detalle inquietante ocurrió. Miembros del personal del Panteón afirmaron haber visto personas desconocidas solicitando acceso durante la madrugada. Firmaron con un nombre falso. Pagaron en efectivo. No querían flores, querían entrar. Querían buscar algo. Cuando esta información llegó a oídos de la familia, todos se miraron con sospecha. Nadie confesó nada. Nadie asumió responsabilidad. Nadie dijo la verdad. Era la última escena del ciclo, la lucha por un secreto que ni siquiera sabía si existía. Y mientras los hijos discutían, mientras los nietos reclamaban joyas, mientras los bisnietos buscaban respuestas, el cuerpo de Silvia descansaba en silencio. El único silencio real en una familia que siempre fingió no escuchar. Alejandra, rota por dentro, se acercó al féretro y susurró: «Perdón, mamá». Nadie sabe si se refería al pasado, al presente o a ella misma. Silvia sostuvo la mano de su hermana, pero no dijo nada. Luis Enrique permaneció a distancia, mirando su teléfono, incapaz de sostener una mirada familiar. ¿Y Stephanie? Stephanie fue la única que lloró en silencio, de pie, frente a la cripta, sabiendo que con la muerte de Silvia
no terminaba un capítulo. Terminaba un linaje emocional, un imperio levantado sobre silencios y derrumbado por ellos mismos. El ciclo parecía haber llegado a su fin, pero la herida seguía abierta, y alguien tendría que decidir si la dejaba sangrar o finalmente la cerraba. La muerte de Silvia Pinal no fue el cierre de una tumba, fue la apertura de una verdad que durante 70 años sus hijos y nietos habían evitado mirar. Cuando el polvo del funeral se asentó y los abogados guardaron sus carpetas, cuando las cámaras apagaron sus luces y los medios encontraron otro escándalo al cual aferrarse, lo único que quedó fue el silencio. Un silencio pesado, incómodo, casi insoportable. Un silencio que obligaba a la familia a enfrentarse a algo que nunca habían querido aceptar. Que la maldición no estaba en los hombres violentos, ni en el dinero desaparecido, ni en las tumbas intervenidas. La maldición estaba en el miedo. Y ese miedo se había heredado como una joya rota, de mano en mano, generación tras generación. Pero no todos estaban dispuestos a continuar el ciclo. Lejos del ruido mediático, lejos de la casa de jardines del Pedregal, lejos de los pasillos legales donde el apellido Pinal era un expediente más, una nieta comenzó a escribir una historia distinta. No fue Alejandra, no fue Silvia, no fue Luis Enrique. Fue la más lastimada, la más señalada, la más sola, Frida Sofía. Aquel grito que lanzó en 2021, acusando abuso cuando apenas tenía 5 años, no fue un ataque, fue un pedido de auxilio tardío. Y aunque nadie en su familia la creyó, aunque su madre la desmintió en televisión, aunque su abuelo la insultó públicamente, ese grito se convirtió en algo más grande. La primera grieta real en la muralla del silencio. Fue el momento en que la generación más joven decidió no callar. En 2023, Frida entró por voluntad propia a un centro de rehabilitación en Miami. Estuvo 90 días internada. No lo hizo para complacer a nadie, ni para salvar una carrera, ni para limpiar un apellido. Lo hizo para salvarse a sí misma. Salió frágil pero consciente, sin maquillaje, sin poses, sin la armadura de la rebeldía. Dijo una frase que sus antecesores nunca pudieron pronunciar. Yo no voy a repetir lo que me hicieron. Esa oración simple, casi susurrada, fue el acto de rebeldía más grande de la dinastía Pinal. En la otra rama de la familia, Michelle Salas también rompía otro patrón. No buscó escándalos, no respondió a ataques, no peleó por herencias. Eligió la distancia, eligió la paz, trabajó, viajó, formó una vida fuera del apellido que la había marcado sin pedir permiso. Ese acto silencioso, vivir sin depender del peso familiar, también fue un tipo de redención. A veces romper un ciclo no requiere gritar la verdad, sino negarse a continuar la mentira. Hoy, a casi un año de la muerte de Silvia, la familia sigue rota, pero algo ha cambiado. Por primera vez en décadas, hay jóvenes que buscan terapia, que hablan de trauma sin vergüenza, que no temen cuestionar las narrativas familiares, que no consideran el apellido un escudo, sino una responsabilidad. Las heridas siguen abiertas, pero están expuestas a la luz. Y la luz siempre incomoda antes de sanar. Si miramos esta historia con números fríos, es devastadora. 3 generaciones marcadas por abuso, abandono, adicciones, muertes prematuras, peleas legales interminables y un imperio que se desmoronó sin dejar herederos sólidos. Pero si la miramos con ojos humanos, hay algo más. Una oportunidad. Una oportunidad de que el apellido Pinal deje de ser sinónimo de tragedia y vuelva a ser sinónimo de arte, fuerza y supervivencia.
porque al final el legado real no está en una tumba, ni en una cuenta bancaria, ni en un testamento sellado en una caja fuerte. El legado real está en quien decide romper el silencio. Y esta vez, por primera vez en 3 generaciones, parece que alguien finalmente lo está logrando.